Oremos en el nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura escondida en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que presentar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, hermano, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Gloria a su nombre. Siéntase libre, porque en la presencia de Dios hay libertad. Señor, bendito Dios, gracias. Gracias porque nos presentamos ante ti, Señor, que conoce nuestras debilidades. Tú, Padre Santo, que fuiste tentado, bendito Dios. Tú que conoces, Señor, nuestras vidas. Tú, bendito Dios, que te sacrificaste, nos justificaste entre la presencia del Padre. Tú que estás a la diestra intercediendo de continuo por cada uno de nosotros. Tú, bendito Rey de Gloria, tú nos invitas a acercarnos al trono de la gracia para obtener misericordia, para hallar gracia, para tener ese oportuno socorro, bendito Dios. Y por ello te decimos gracias. Gracias, Señor. Gracias. Te pedimos que perdone nuestras ofensas. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras zapatillas, bendito Dios. Perdona, Señor, estos pecados que nos alejan de tu presencia, Señor amado. Y te invitamos en nuestros corazones, Señor, para que realmente seas el número uno, Señor, que debes de ser. Pero no te mentimos, Señor, es un proceso en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, de que poder ser uno contigo, Señor, pero como fruto de una profunda relación, una íntima comunión contigo, bendito Dios, en donde nosotros dejemos todas aquellas cosas, Señor, que nos alejan de tu presencia, en donde tu Santo Espíritu redarguya nuestros corazones. Sí, Señor, necesitamos de ti, bendito Dios. Necesitamos acercarnos y entrar en el trono de la gracia, Señor. Ahí en donde tu Santo Espíritu puede ministrar en nuestras vidas, Señor. Ahí en donde nuestras vidas son transformadas. Ahí, bendito Dios, en donde tendrá sentido el servicio a la obra, bendito Rey. Porque tú eres el que llama, Señor. Y en ese llamamiento santo queremos servirte, queremos honrarte, queremos bendecirte, Señor. Queremos caminar en la senda que tú has trazado desde el principio de los tiempos para cada uno de nosotros. Y en donde muchos todavía, Señor, no la transitamos. Pero sabemos, Señor, que tú quieres que lo hagamos, bendito Dios. Por lo tanto, Señor, te entregamos nuestras vidas.
en olor fragante en tu presencia, bendito Rey amado. Así nuestras vidas como somos, Señor, sin excusas, bendito Dios, pero a sabienda de que tú las cambias, Señor. Dígale ahí en donde estás sentado: Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. Porque ellos no los puedo esconder de tu presencia. Y ya no los quiero esconder más, Señor. Dígale: no estoy conforme con lo que soy, porque sé que tú aspiras más de mí, Señor. Tú quieres más de mí, Señor. Y tienes que transformar mi corazón, Señor, para poder honrarte, para poder bendecirte, para poder andar en tu senda, para poder caminar, Señor, el camino que tú has dispuesto. Señor, sin excusa, perdona y cambia mi corazón, Señor. Ayúdame que mi corazón te anhele cada día de semana, Señor. Que tú seas no el Dios dominguero, sino el Dios de mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a que tú reines todos los días, Señor. Pon el anhelo en mi corazón de buscarte, Señor. Pon el anhelo en mi corazón de humillarme. Pon el anhelo en mi corazón de servirte con pasión, con entereza, con honestidad, con transparencia, bendito Rey amado. Pon en mi corazón el querer y el hacer para la gloria de tu nombre. No con fuerzas mías, Señor, porque mis fuerzas me alejan de tu presencia. Y con mis fuerzas no voy a lograr nada, Señor, sino con las tuyas, Señor. Y en este minuto final que nos queda, bendito Dios, ponemos, Señor, los cánticos, la exhortación, la administración de tu palabra, el recordatorio de la cena. Ponemos todo, Señor, todo en tus manos, Señor, porque queremos que tú te glorifiques. Y ante pedirte, Señor, que cambies al mundo, primero te pedimos que nos cambies a nosotros. Porque empieza con nosotros, no empieza con el mundo, Señor. Y mi vida realmente, y la vida de cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Señor, cambiará el día que te sirvamos, conforme tu propósito y tu dirección. En Cristo Jesús. Dios los continúe bendiciendo, hermanos. Que la gracia. Vamos a buscar el Salmos 28, del versículo 1 al 7. Salmos 28, del versículo 1 al 7. Están buscando sus Biblias, cuando lo tengan, me dicen amén. Y leemos así en la versión Reina Valera. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Dice el 6: Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Amén. Vamos a alabar al Señor en esta mañana, porque eres bueno, porque eres fiel, porque Él pelea por nosotros. Amén.
y fuera de Él nada somos, pero dentro, en Él, ahí tenemos todo. Gloria a Dios. Vamos a seguir exaltando a nuestro Señor. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos, cada miedo y temor se va. A confiar cuando mi frente estalla. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Gracias, Jesús. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te dejes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Jesús, por ese amor inagotable, Dios. Gracias, Padre Celestial, porque aun cuando nosotros caemos, cuando aun cuando nosotros nos desviamos del camino correcto, Padre, así como lo dice tu palabra, tú dejas el 99 y vas tras nosotros, y no nos olvidas, y nos rescatas y nos atraes hacia ti, Señor. Gracias
Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir a los hermanos de protocolo para que pasen adelante con los símbolos. Hoy, como primer domingo de mes, celebramos la Cena del Señor, ¿sí? Cuando hablamos de la Cena del Señor, no estamos hablando de lo que era la Pascua. Hablábamos esta mañana de que en la antigüedad, los hebreos, Dios instituyó la Pascua cuando permitió la salida del pueblo de Israel, quienes estaban cautivos en Egipto. Vamos a orar. Señor, bendice los símbolos y a cada persona que vaya a participar de ellos. Pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando a cada uno de ellos, Señor, en lo que vamos a hacer hoy, recordar o conmemorar el sacrificio que tú hiciste en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda guiar a quienes deben participar y quienes no. En el nombre de Jesús, amén. Primero recuerdo que solamente las personas que tengan conocimiento de lo que significa ese pedacito pequeño de pan, lo dije al revés, ese pequeño pedacito de pan y esa copita puedan participar de ello. Si usted no tiene conocimiento de lo que ello significa, bueno, puede abstenerse hasta que pueda tener un conocimiento más claro podemos entregar los símbolos. Decíamos que cuando Dios permitió que el pueblo de Israel saliera de su cautiverio en egipcio, se instituye lo que se conoce como la Pascua. Dios le dijo a los israelitas que debían buscar un cordero, digamos físicamente en condiciones, llevarlo hasta su casa, seguir un ritual que conllevaba el hecho de participar de eso, sacrificar el cordero, quemar algunas partes del cordero y otras partes del cordero debían ser comidas por cada uno de ellos. Si la familia era muy pequeña, entonces debían reunirse dos familias más o menos de un número que pudieran comerse el cordero. No debía quedar nada del cordero. Si algo no podían comer porque ya estaban llenos, debían entonces quemarlo allí. Y esa noche Dios iba a dar la libertad del pueblo de Israel del cautiverio egipcio. Dios había pedido que la sangre del cordero fuera colocada en el dintel, ustedes saben, de las puertas y en los postes de las puertas. E iba a pasar esa noche el ángel que se conocía como el ángel de la muerte, iba a pasar por todos los lugares donde no hubiese la sangre en el dintel y en el poste de la puerta. El ángel iba a entrar y moriría el primogénito de todos los hijos en esa familia. Es decir, el primer hijo que haya dado a luz de esa señora iba a morir si no estaba colocada allí la sangre. Gracias. Si la sangre no estaba colocada allí en el dintel de la puerta. Yo presumo que muchos egipcios cumplieron con esa normativa y presumo que muchos israelitas no lo hicieron. Habían fieles creyentes entre los paganos y habían fieles incrédulos entre lo que se suponía debía ser el pueblo de Dios, ¿cierto? Esa no es la sección hoy en día, pero muchos egipcios seguramente cumplieron con eso. ¿Por qué lo digo? Porque cuando ellos salen y estaban en el desierto, muchos egipcios también murmuraban. Es decir, que egipcios creyeron a la palabra de Dios y luego salieron y que posteriormente murmuraban. Sin embargo, podemos notar que el cumplimiento de lo que Dios estaba exigiendo en cuanto al sacrificio del cordero, última plaga, por cierto, que vino sobre los egipcios, el fiel cumplimiento de esa palabra de Dios trajo como consecuencia la liberación del pueblo de Israel y su cautiverio en Egipto. En ese momento el faraón le permite a los israelitas salir, ellos, ellas, los hijos y todos sus animales con las posesiones. En principio Faraón permitía que pudieran salir al desierto a adorar, pero le decía, vayan solo los hombres y me dejan a las mujeres. Y Moisés le dice, no, todos vamos a salir. Después él dice, vayan los hombres y lleven a las mujeres, pero me dejan a los niños. Era la garantía de que ustedes van a volver, no se van a ir sin los muchachos porque, bueno, ustedes las madres saben cómo es eso, ¿no? Y entonces Moisés le dice, no, o salimos todos o no va ninguno.
Y dice, entonces no va ninguno. Hasta que viene la mortandad de los primogénitos o primeros hijos de la familia, y murió entre ellos el hijo de Faraón. Siendo así, Dios le dice, o Faraón dice, Moisés, agarra tu gente, hombres, mujeres, niños, animales y posesiones, y váyanse. Ya no lo queremos más acá. El hijo de Faraón también había muerto entre todos ellos. Y entonces se da la liberación. A partir de allí se instituye lo que se conoce como la Pascua. Todos los judíos de allí en adelante, una vez por año, sacrificaban un cordero recordando eso, consumían hierbas amargas. Las hierbas amargas tenían como significado la amargura y lo difícil que fue haber estado en el cautiverio egipcio. Y una vez al año ellos lo hacían. En este momento que estamos, porque vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 22, el Señor Jesús estaba celebrando la Pascua. Y luego de celebrar la Pascua podemos ir Lucas 22, versículo 17. Y luego de celebrar la Pascua, el Señor Jesús instituye lo que conocemos hoy en día como la Cena del Señor. Cuando hablamos de participar de estos símbolos, no estamos participando de la Pascua. Hay una diferencia en la lectura que vamos a hacer allí. Verso 17 dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino venga, o el reino de Dios venga. Allí ya el Señor había tomado y habían los discípulos participado de la Pascua en lo que se conoció el lugar llamado como el aposento alto. Verso 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Lo que vamos a hacer hoy es recordar entonces, no la Pascua, usted tiene el pan allí en sus manos, sino vamos a recordar lo que fue la ordenanza del Señor Jesús hacia todos los creyentes, que pudiésemos participar de este pan. Y haciéndolo, entonces estamos recordando el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. No estamos recordando el proceso que fue el pueblo de Israel en Egipto, no. Eso lo recordarían los judíos. Para nosotros el Señor instituyó, la cortina impide, el Señor instituyó la cena del Señor. Y hacemos esto en memoria de Él. Y no colocamos aquí, cuando comemos este pan, no pensamos que este pan es el cuerpo de Jesús. Porque si así lo hacemos, entonces somos unos caníbales. Estoy imaginando que me estoy comiendo un dedo del Señor Jesús. No, sería canibalismo. Esto es simbólico. Representa el cuerpo de Jesús, pero no es literalmente el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús lo instituyó y nosotros cumplimos con esa ordenanza del Señor Jesús. Acá en la Comunidad de la Gracia lo hacemos una vez por mes, los primeros domingos. Hay iglesias donde lo hacen todos los domingos, hay iglesias donde lo hacen cada 3 meses. No hay un orden bíblico para hacerlo en tal o cual fecha, sino de acuerdo a cómo la iglesia quiera hacerlo. Lo importante es que lo hacemos. Los misioneros en la selva, muchos de ellos carecen, obviamente no hay pan y tampoco hay vino en la selva para celebrarlo, o un jugo o algo que simule ser vino. Realmente esto no es vino, es un juguito, un sobrecito clip, algo así como un tan, una cosita así, de color rojo, y nosotros digamos simulamos que esto es vino. Hay iglesias donde lo hacen con uvas. Cada persona pasa y recibe una uva o ponen una mesa con uvas y toman eso como si fuera el vino. Nosotros lo hacemos con un juguito. Los misioneros en la selva lo hacen con hojas secas, algunos, no todos. Hojas secas y beben agua. Y ellos participan de la cena del Señor. Ojo, no tienen cómo más hacerlo. No hay donde ir a buscar nada para comprar ni nada por el estilo, pero también ellos participan de estos elementos. Señor, te damos las gracias por este pan que es símbolo de tu cuerpo, Señor. Gracias porque tu cuerpo fue completamente destruido, según nos registra Isaías capítulo 53, Señor. Dice el profeta allí que tu barba fue arrancada, que la flema
de todos los soldados y de quienes te castigaban, esa flema, lo cual se llama esputo en la Biblia, Señor, vino sobre tu cara y sobre tu cuerpo, Señor. Que la saliva y todas las bacterias que podían tener esos soldados, Señor, quizás por tanta mala higiene, venían sobre heridas que estaban en tu cuerpo, Señor, y causando, quién sabe, cualquier tipo de infecciones, Señor. Pero aún así tú te mantuviste firme, Señor. Dice que tu barba fue completamente arrancada, con lo que duele afeitarse, Señor, con tu barba que esté anillada o ya sin filo, Señor, y en tu caso fue arrancada. Dice Isaías que no había hermosura ni ningún parecer a nada en ti, Señor, es decir, completamente desfigurado. También dice Isaías, Señor, que todo el castigo vino sobre ti, Señor. Dice que quedaste completamente molido. Dice el Evangelio de Lucas que un soldado traspasó tu costado, Señor, con una lanza y salía sangre y luego agua, dando así a entender que ya ni siquiera había sangre, sino lo último que salió de tu cuerpo fue agua, Señor. Gracias porque tú soportaste todo eso, Señor, a causa de nosotros. Gracias también porque se cumplió en la cruz, Señor, que ningún hueso tuyo iba a ser roto. Los romanos, Señor, sabemos a través de su cultura y de la lectura que hemos tenido, ellos cuando la víctima no moría, sencillamente rompían los huesos de las piernas para que todo el peso recayera sobre los brazos y así los pulmones no pudiesen llenarse más de aire y la persona moría. En tu caso, Señor, tú dices que nadie te quitaría la vida, sino que tú la ponías y la volvías a tomar. Y voluntariamente expresaste esta palabra, Señor, consumado es. Y habiendo dicho esas palabras, entregaste el Espíritu. Y fue allí donde moriste. Tú mismo entregaste tu Espíritu, diste la vida por cada uno de nosotros. Nadie, Señor, al final de cuentas, terminó por quitarte la vida, sino que tú la entregaste voluntariamente, Señor. Y si hay un culpable de que tú hayas muerto en la cruz del Calvario, somos nosotros, porque tu vida la diste por nosotros. Y si hay alguien, Señor, que decidió hacer todo ese sacrificio, fuiste tú, Señor. Nadie lo impuso, ni nadie te obligó a hacerlo. Quisiste hacerlo por nosotros. Y hoy recordamos ese sacrificio que allí hiciste en la cruz del Calvario, Señor, y agradecemos. Como dice tu palabra, lo recordamos y damos gracias por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, Señor. Desfigurado, completamente desnudo, no con un guayuco como la tradición católica lo te presenta en las películas o en un Cristo o un muñequito colocado allí en una cruz, Señor. De hecho, que nosotros, Señor, aceptamos una cruz donde no estás tú, porque tú resucitaste. Mientras que otras tradiciones aceptan una cruz donde está un muñequito colgado. Y siendo así, entonces tú no resucitaste. Para nosotros tú has resucitado, Señor, para darnos vida. Gracias, Señor, porque aunque tu miembro viril, Señor, tus testículos, tus nalgas, todo tu cuerpo estuvo expuesto ante toda esa multitud que allí veía y se burlaban de ti y gritaban cualquier cantidad de improperios, Señor, tú permaneciste fiel allí, Señor, por cada uno de nosotros. Podías haber clamado y seguramente Dios había enviado ángeles en tu auxilio, Señor, pero no iba a suceder eso. Hasta el punto que el mismo Dios, cuando tú clamabas, quitó su rostro de ti. Dios no escuchó tu oración, porque en ese momento estabas lleno de todos los pecados de cada uno de nosotros. Eras en ese momento el hombre con la mayor carga de pecados que pudiera existir en toda la raza humana. Estabas llevando los pecados pasados de todos los que estamos acá y de todos los que han muerto, Señor. Los presentes de cada uno de los que aquí estamos y los futuros, Señor. En ese momento estabas llevando todos los pecados, como dice tu palabra, Señor, y con el perdón de las personas que aquí me escuchan, te hiciste maldición por cada uno de nosotros.
porque tu palabra dice que maldito todo aquel que muere en un madero, y tú moriste allí en un madero, te hiciste maldición. Siendo el hombre más santo y más puro que vivió sobre esta tierra, te hiciste maldición por cada uno de nosotros. Siendo el hombre más íntegro y el más limpio que pudo pisar, Señor, este planeta, en ese momento estabas llevando todos los pecados, y fue la razón por la cual Dios no intervino en tu auxilio, porque eras el más vil de todos los pecadores. Gracias, Señor, porque recordamos ese sacrificio hecho por ti en la cruz de Calvario, y así, siendo así, mejor dicho, participamos de este pan que simboliza tu cuerpo y que físicamente no es tu cuerpo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, podemos participar del pan. Pueden masticarlo porque no es la hostia. Versículo número 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ya el Señor aquí había cenado la Pascua y ahora pasa a tomar la copa. De igual manera, dice el verso 20, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no era el pacto antiguo que Dios había hecho con Israel, es el nuevo pacto del Señor con su iglesia, que por vosotros se derrama. Tomen sus copitas allí. La sangre o este jugo o vino que representa o simboliza la sangre del Señor Jesús tiene como símbolo que ella limpia nuestros pecados. Es la justicia de Dios en cada uno de nosotros. Podemos participar de ella. Gracias, Señor. Gracias porque dice tu palabra, Señor, que nos has redimido. Es decir, no has tapado nuestros pecados, no, sino que los has borrado, los has quitado, Señor, y nos has redimido de toda lengua, pueblo, tribu y nación, y especialmente a los que pasan por el proceso de la gran tribulación. Pero gracias te damos, Señor, porque con esta copa que representa o simboliza, Señor, tu sangre, tú nos has limpiado y has borrado toda mancha, Señor, que pueda haber en cada uno de nosotros. Gracias porque nos has hecho reyes y sacerdotes para ti, Señor Jesús. Bendecimos, glorificamos, Señor, y engrandecemos tu nombre, porque eres el único Dios digno de ser alabado y glorificado, y en cada uno de nosotros doblamos nuestras rodillas. Y un día, cuando estemos en el cielo, Señor, pondremos esas coronas que tú vas a dar a cada uno, Señor, las pondremos a tus pies. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, muy buenas tardes. Vamos a decir tarde porque ya creo que es la hora donde nos está pegando un poquito de hambre, ¿no? Pero vamos a comer algo sabroso, la palabra de Dios. Amén. Agradecemos por cada uno de ustedes, los que se encuentran en este lugar, por el tiempo, las dificultades que seguramente han tenido para llegar acá, pero han podido llegar. Un sacrificio que vale la pena. Veníamos hablando sobre la carta que escribe Pablo a la iglesia de Filipos, y la semana pasada nuestro pastor René comenzó en el capítulo, habló en el capítulo 2, y en el verso 12 es: ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Él explicó acerca de este versículo: la salvación no se pierde, un temor con reverencia, es lo que más o menos se dice, es lo que se entiende. 2.13, porque Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer. También el hermano explicó eso.
Filipenses 2:14, hacer todo sin murmuración ni contienda. Pablo escribe a la iglesia porque se había presentado un problema allí. Pablo estaba preocupado y comenzó a detallar con su puño y letra para enviar esa carta a la iglesia de Filipo. 2:15 dice: para que seamos irrepresibles y sencillos. Y nos llama la atención mucho porque acá dice: para que seamos luminares en el mundo. Y cuando vemos esta palabra luminares en el mundo, podemos imaginar esto. Imaginamos y estamos seguros que es así. Dios está en el cielo, ve hacia la tierra y ve oscuridad, pero también ve luces encendidas. ¿Cuáles son esas luces encendidas? La iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces eso es lo que Pablo está dando a entender en el 2:17: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio de vuestra fe. Pablo hablando de una práctica en el tiempo antiguo, que era derramar algo preciado, que era vino o aceite, sobre una piedra. Y Pablo está dando a entender que su vida se derramaba, se estaba dispuesto a morir, si era el caso, por la obra de Dios. Y dice en el 2:18: gozaos y regocijaos. Pablo estaba, ¿qué era lo que estaba Pablo? ¿En dónde estaba Pablo? Pablo estaba preso en Roma. Y él dice allí en el 2:18: gozaos y regocijaos. Oramos. Señor, gracias nuevamente por el privilegio de poder compartir esta palabra con cada uno de estos maravillosos hermanos. Padre, habla a nuestras vidas, Señor, en esta tarde, en esta mañana, y permite, Señor, que seamos edificados por tu palabra. Que nuestro oído y nuestro corazón estén atentos, Señor, porque queremos salir de aquí, Padre, edificados por medio de esa palabra que es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 19 a el 24. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Aquí hay el testimonio de dos hombres muy valiosos para Pablo, que es Timoteo y Epafrodito. Pero hoy vamos a hablar del testimonio y que Pablo habla acerca de este gran hombre para la iglesia y para el servicio de la obra de Dios. Él dice en el 19: espero en el Señor. Fíjense esta palabra: espero en el Señor. Su esperanza enfocada en Dios, a pesar que estaba preso. Enviar pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Sabemos que la iglesia de Filipos se había presentado algunos inconvenientes, y Pablo estaba preocupado por la iglesia, estaba preso, quería
tratar de enviar a alguien. Pablo estaba allí pensando qué haría, pero su esperanza estaba enfocada en Dios. Preocupación de Pablo 1 era enviar la persona idónea para la iglesia. 2, poder estar de buen ánimo, o sea, estar menos preocupado. Pablo tenía una inmensa carga por lo que estaba ocurriendo en esa iglesia. Esta iglesia en Filipos fue una de las primeras iglesias que Pablo funda en el continente europeo. Y Pablo estaba ansioso, quería ver cómo solucionaba este problema, pero no podía porque estaba preso. Pero tenía a su lado a Timoteo, y Pablo, enfocado en Dios, esperaba, por medio de la oración, enviar pronto a Timoteo, a futuro a Timoteo. Sabía perfectamente cómo era la vida, el servicio y conducta de este joven. Pablo dice en 2 de Timoteo 3:10, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe y longanimidad. Longanimidad, amor y paciencia. Fíjense las características del hombre que Pablo está escogiendo para ocupar el cargo en la iglesia y ir a ese lugar. Una característica que deberíamos nosotros poner atención. Lo vuelvo a repetir: pero tú has seguido mi doctrina, la doctrina de Cristo, enseñanza, conducta y propósito. Me gusta esta palabra, propósito. Cada uno de ustedes, Dios tiene, con cada uno de ustedes Dios tiene un propósito, pero sabemos cuál es el propósito. Dice Pablo acá: propósito, fe, longanimidad, que es un ánimo inmenso, grande, amor y paciencia. Es lo que necesitamos para servir. Pablo no está enviando a cualquiera. Hechos 16, Pablo está enviando un saludo a la iglesia y nombra a muchos hermanos allí, en ese lugar, en Roma. Pero fíjense en el versículo 20: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, un carácter sensible por la obra de Cristo. Pablo había conocido a Timoteo por primera vez en Hechos capítulo 16. El escritor de Lucas dice: había un cierto discípulo llamado Timoteo en Iconio y en Listra, y este hombre, la iglesia daba testimonio de cómo era este hombre. Pablo lo conoce allí e inmediatamente Pablo, la visión de Pablo, dice: este es el hombre que necesito para que trabaje conmigo en la obra del Señor. Ahora, vemos aquí que dice en el 20, repetimos nuevamente: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Cuando vemos esto, pensamos que realmente no había alguien quien se encargara de esto. Romanos capítulo 16, como lo acabamos de nombrar ahorita, él hace una lista y saluda a mucha gente en Roma cuando envía esa carta, y exalta a muchos hermanos allí. Pero ¿dónde estaban estos hermanos?
¿dónde estaban esta gente? Bueno, yo presumo o no estaban allí, estaban en otro lugar, o realmente no había gente con estas características. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué quiere decir la palabra con esto? Bueno, yo puedo creer que Pablo estaba seriamente enfocado en la obra de Dios y que la obra de Dios no la puede hacer cualquiera. Fíjense que este hombre tenía unas características tremendas. Pablo lo había guiado. Pablo conocía de su fe, de su ánimo, de su paciencia y de su amor, de su conducta, de su propósito y su fe. Tremendo pasaporte, tremenda identificación que tenía este joven. Al parecer como que Pablo está generalizando acá, pero verdaderamente vemos que está hablando de unos pocos, no está hablando de todos, sino de unos pocos que estaban en ese lugar. En el versículo 21, Pablo dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Al parecer en la iglesia de Filipo había muchos otros creyentes que estaban tratando de hacerse famosos, buscando su propia gloria. Esto es bastante triste cuando vemos que estamos haciendo un servicio como para ganar méritos por cuenta nuestra. Por eso Pablo escribe también, Pablo dice en Filipenses capítulo 1 y 15 que predicaba a Cristo por envidia y contiendas. Hermanos, el respeto que debemos sentir nosotros por lo que hacen la obra de Dios es honra a Dios y honra a las personas que están firmes sirviendo la obra de Dios. Debemos tener consideración de estas personas que hacen la obra de Dios, como lo dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor. Somos el cuerpo de Cristo. Si a usted o a mí me duele un dedo, o me martillo un dedo, o me corto un dedo, usted no lo corta y lo saca, sino que usted lo cuida, lo cura y lo mantiene allí con mucho cuidado. Bueno, creo que como somos el cuerpo de Cristo, debemos también cuidarnos los unos a los otros. A veces, cuando hay este tipo de cosas en el medio, lo que Pablo está diciendo, que esta gente estaba buscando fama, no lo que era de Cristo, podemos traer a memoria también lo que Pablo dijo en el capítulo 2 y versículo 18: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio de vuestra fe. La primera vez que Pablo se escribe, o la primera vez que podemos encontrar en la Biblia esta palabra libación, está en Génesis 35:14. Como ya lo sabemos, era algo preciado que se derramaba encima de una piedra, como el aceite o el vino. Pablo está diciendo, tratando de dar a entender: mi vida la derramaré, si tengo que morir, muero por la causa de Cristo. Entonces es importante que veamos de qué manera estamos sirviendo, y que Pablo, preocupado por la iglesia, les dice de la siguiente manera en el versículo 22: pero ya conocen
los méritos de que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Gracias. Pero ya conocéis los méritos de el que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Los méritos de un hombre o de una mujer que sirve son muy importantes para el servicio de la obra de Dios. Debemos saber realmente qué tipo de mérito, qué tipo de testimonio tiene una persona para servir. Pablo sabía que este hombre era una persona idónea y dice en Timoteo, 2 de Timoteo 1 al 5, capítulo 1, versículo 1 al 5, dice: la misma que habitó, la fe genuina, la misma que habitó en su madre y en su abuela Eunice y Loida. Eran dos personas, su mamá y su abuela, eran las que se encargaron de enseñar a Timoteo. Qué maravilloso es cuando un joven o cuando una persona puede valorar la palabra de Dios, atesorarla en su corazón. Fíjense el testimonio que cómo estas dos mujeres influyeron en la vida de este joven. Y era la persona idónea para llevar esa obra en Filipo. Una conducta, un testimonio. Pablo estaba enviando a alguien que ya ellos conocían y que ya había estado con él. Yo pienso que líderes, especialmente los pastores, sufren mucho cuando hay este tipo de problemas en la iglesia y realmente para ellos es algo que es un sufrimiento, el sufrimiento que también tenía Pablo, pero que siempre Dios es bueno y nos da las herramientas para solucionar este tipo de problemas. En el 23 dice: así que a este espero enviar luego que yo vea cómo van mis asuntos. Es importante esta palabra, mis asuntos. ¿Cuáles asuntos? La esperanza de Pablo era de poder salir de la cárcel, pero no iba a enviar a Timoteo todavía hasta ver qué pasaba con la vida de él. Y en un futuro enviaría a Timoteo. Recordemos que Pablo estaba preso en Roma y tenía la esperanza de quedar libre. Pablo amaba esta iglesia y deseaba estar con esa iglesia, abrazarlos y compartir con ellos, exhortarlos, aconsejarlos y estar con ellos. Pablo quería que Timoteo fuese el que llevase a los filipenses el mensaje de lo que iba a ocurrirle en la prisión. Siempre debe haber una esperanza, no importa la situación que podamos estar viviendo. Lo que no debemos perder es la esperanza, porque Dios es fiel. Pablo quería comenzar una nueva etapa, tenía seguramente planes al salir de allí, estaba haciendo planes, pero realmente creo que eso no ocurrió. Nerón, en el gobierno de Nerón, Pablo fue muerto y Pablo había dicho ya en Filipenses: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo.
en el 24 dice: y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Deseo de Pablo, un deseo ardiente por visitar a esos amados hermanos. Su relación con Cristo y con la iglesia lo hacía estar ansioso de poder compartir con ellos. Filipenses 1:8, me gusta mucho este versículo bíblico porque deberíamos pensar antes de decir esto. Pablo dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Decir amar a nuestros hermanos y decir que Dios es testigo, que Dios conoce mi vida, que Dios conoce mi corazón, que Dios sabe lo que hay en mi corazón. Por supuesto que Dios lo sabe, pero tenemos esa plena seguridad de que verdaderamente amamos a los demás. Pablo era un hombre de oración. En el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. No era algo esporádico que Pablo se acordaba de la iglesia, sino que siempre estaba orando por ellos. Los recordaba con todo el amor de Dios en su vida. Filipenses 1:4 dice que rogaba con gozo. Filipenses 1:5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio. Pablo también dijo en Filipenses capítulo 1 y versículo 27 que le dice a los filipenses: compórtense como es digno del Evangelio. Una recomendación que Pablo está haciendo a la iglesia. ¿Cuál evangelio? El evangelio que les había predicado, el evangelio de la resurrección. En el 1:6 dice que oraba por la perfección hasta el día de la venida de Cristo. Que oraba por madurez en la iglesia. Qué tan interesante la madurez en la iglesia. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo a uno. El servicio de cada hombre y de cada mujer que tiene con sinceridad, amor y dedicación, sin esperar nada a cambio, Dios lo ve. Dios ve esto y Dios es el que paga. Dios es quien te va a dar el pago. Ya, bueno, tenemos el pago que es la salvación, pero Dios dice que no es injusto para olvidar la obra de nuestro trabajo. Que sirvamos a los santos y aún, en todo momento. Pablo, quiero acá traer una reflexión, aplicación para nuestras vidas, y hacer una pregunta a cada uno, hacernos una pregunta, y esto va para mí también. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Estamos viviendo en Filipenses 1:21, que dice que para mí el vivir en Cristo y el morir en ganancia. O estamos viviendo en Filipenses capítulo 2 y versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Ahí hay una buena reflexión. Hay allí una buena reflexión para hoy, mañana y para toda esta semana. Interesante estas dos reflexiones, porque acá es algo que pudiéramos sacarlo mejor y aplicarlo a nuestras vidas en todo el resto de estos días y de la semana. Cuando escuchamos la palabra de Dios, la debemos escuchar con pensar de que esta palabra no es solo para este momento,
sino para vivirla en mi vida. Para vivirla constantemente en mi vida. Entonces queda esta reflexión para cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 21 y Filipenses capítulo 2 y versículo 21. Entonces, Pablo le dice a la iglesia de Filipos, y creo que Dios nos dice hoy, que sirvamos con una grandeza de ánimo. Es importante el ánimo para servir en la obra de Dios. Amén. Pero que no sea un ánimo, sino un ánimo dado por Dios, ese sentir de Cristo. ¿Cuál era el sentir de Cristo? Un sentir de sacrificio, de humildad, de amor. Y ese es el sentir que Dios quiere que no solamente que la iglesia de Filipo tuviese, sino también nosotros. Mis amados hermanos, para la próxima semana vamos a seguir con esta fabulosa carta y vamos a hablar también del testimonio. Vamos a estudiar el testimonio de otro gran hombre llamado Epafrodito. ¿Se recuerdan ustedes de Epafrodito? Epafrodito fue este hombre que vino de Filipos, 1228 kilómetros, bastante cerca, ¿no? Y vino a ver a Pablo porque los filipenses estaban preocupados, se enteraron de que Pablo estaba preso, ellos recogieron allá una donación y la enviaron con este hombre, con este líder, pastor de la iglesia en ese tiempo. Pero vamos a dejarlo hasta acá y el próximo domingo vamos a terminar todo este capítulo y pedimos a cada uno de ustedes que pueda estudiar, puedan leer desde el capítulo 2, versículo del 20 al 30. 2 del 20 al 30. Capítulo 2, versículo 25 al 30. Ok, correcto. Entonces tenemos esa tarea para este día domingo. Y queridos hermanos, vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta palabra. Espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Señor, agradecemos por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque hoy podemos aprender de ti y queremos, Señor, llevarnos en nuestras mentes el testimonio de Timoteo. Este testimonio, Señor, que me hace reflexionar de qué forma estoy sirviendo yo a la obra de Cristo. Si mi vida realmente, Señor, está dedicada a hacer una ofrenda de libación, si estoy viviendo, como lo dice Pablo en el capítulo 1 y versículo 21, o estoy viviendo en el capítulo 2, versículo 21. Si estoy haciendo lo posible de vivir hasta la muerte para el Señor, o si estoy buscando mi propia gloria. Padre, permítenos corregir nuestras vidas y permítenos ser y parecernos más a ti, Señor, a ser como tú, Dios mío, poder atesorar en nuestros corazones la palabra de Dios, que verdaderamente fluya el amor de Cristo en nuestras vidas, Señor, porque ya lo tenemos, como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 5, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Padre, gracias por tu palabra y bendice a cada una de las personas, Señor, que en este lugar se encuentran y que hoy han sido bendecidas con tu palabra.
Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, a que no volverás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Gracias, Señor, porque tú moriste en aquella cruz y diste esa oportunidad que ahora tenemos, Señor, de estar aquí reunidos como hermanos para adorar al único Rey y Santo nombre que eres tú, Señor. Gracias, Padre, por estar aquí. Gracias, Señor, porque estás aquí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, porque estamos reunidos como hermanos, Señor, en amor y en comunión, Señor, contigo, Señor. Gracias, Padre. Porque nos le da un fuerte aplauso, Señor.